edificio bicentenario de Canal 12, transmitiendo en vivo Hechos de la Tarde con Graciela Rajo y Armando Godoy. Jueves 14 de marzo del año 2019, comenzamos esta emisión de noticias en la emisión Tarde. Graciela, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muchas gracias, Armando. Bienvenidos todos ustedes. Gracias por su preferencia. Compartimos lo más destacado de esta jornada y lo que vamos a estar ampliando en los próximos 60 minutos. Por varias horas fue bloqueado el paso en importantes carreteras del país debido a protestas de habitantes. Ya le contamos los motivos. No para la violencia. Varios ataques armados se registraron en las últimas horas, dejando personas fallecidas y lesionadas. Entre las víctimas, un hombre y su hija de 14 años de edad. El presidente del COENA confirmó que sostuvo un encuentro con el mandatario electo Nayib Bukele y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo. Le contamos cuáles fueron los puntos abordados. El Congreso de los Estados Unidos aprobó 3 proyectos de ley sobre Venezuela que, para ser aprobado, deberán pasar por la Cámara de Representantes y el Senado. Le contamos de qué se tratan. Comenzamos con los hechos y queremos darle la cordial bienvenida a nuestro periodista Enrique López. Nos tiene detalles y él le está dando seguimiento a esta situación que desde muy temprano, como noticiero Hechos, estamos a la expectativa, y es precisamente la fuga de gas de la empresa avícola en Soyapango y que afectó al menos a 80 personas quienes viven en las comunidades aledañas. Las autoridades de medio ambiente están realizando inspecciones en el lugar para determinar qué fue lo que ocurrió y si la empresa es la responsable o no. Bienvenido, Enrique, adelante. Así es, Armando, amigos televidentes, muy buenas tardes. Ya tú lo adelantabas, me encuentro en uno de los accesos de esta empresa avícola salvadoreña que el día de ayer por la tarde pues reportó un accidente industrial, ya que reportó una fuga de amoníaco que afectó a las comunidades y colonias aledañas a este sector. De hecho, durante toda esta mañana se conformó una comitiva en la que están participando la Fiscalía General de la República y la Unidad de Delitos Ambientales, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, la Alcaldía de Soyapango y por supuesto los representantes de esta empresa, quienes se reunieron previamente, luego realizaron un recorrido por las instalaciones y sobre todo el sector donde se registró esta fuga. Hasta el momento no se puede determinar cuál es el motivo o qué fue lo que ocasionó esta fuga de amoníaco. Preliminarmente se puede decir de que hay una falla en uno de los sistemas, específicamente algún sensor que por sobrecalentamiento permitió pues esta fuga de amoníaco, pero a ciencia cierta esto se va a saber posteriormente. Estas inspecciones van a seguir durante el próximo fin de semana, es decir que un informe oficial por parte de las autoridades pues puede ser dado a conocer hasta pues a principios de la próxima semana. Pero ¿qué fue lo que ha ocurrido en esta mañana? Lo podemos escuchar a continuación con el representante del Ministerio de Medio Ambiente, Ítalo Córdoba. Escuchemos. Dentro de los hallazgos que tenemos en este momento es la cantidad estimada de gas que ha sido liberado, que se estima en alrededor de unos 50 kilogramos, de acuerdo a los datos preliminares proporcionados por la empresa. En este momento todavía no podemos hablar de negligencia en el sentido de que se están haciendo las evaluaciones técnicas correspondientes, porque son equipos automatizados que tienen internamente una serie de sensores y cada uno de ellos responde a condiciones de presión, temperatura, y todo eso las computadoras lo van manejando. De forma que también estamos esperando los informes técnicos de los especialistas en refrigeración que nos puedan dar el aporte acerca del funcionamiento adecuado de los equipos. Esto es lo que está realizando pues durante esta mañana. De hecho, esta inspección ya ha terminado. Incluso Fiscalía General de la República salió de este lugar sin darnos algún tipo de declaración. Únicamente fue el representante del Ministerio de Medio Ambiente. Lo que sí podemos decir, compañeros, es que fuimos a una de las comunidades aledañas y hay personas que aún siguen afectadas, siguen presentando ese tipo de padecimientos que como dolores de cabeza, mareos,
vómitos. Incluso todo el día de ayer alrededor de 80 personas pues recibieron atención médica. Algunos cuerpos de socorro que llegaron a este lugar fue necesario que llevaran a estas personas afectadas a un centro hospitalario. Hasta el momento hay un menor de edad de solamente 6 días de nacido que resultó muy afectado. De hecho, su estado es reservado. Toda su familia se encuentra en el Hospital Molina del municipio de Soyapango, esperando cuál va a ser pues específicamente el diagnóstico y el tratamiento que van a tener que darle a este menor. Ante este escenario, los habitantes de las comunidades exigen que los empresarios o los representantes pues puedan brindarles esa ayuda y solventar todos los gastos hospitalarios que ellos han tenido que incurrir durante todas estas horas, sobre todo pues por las afectaciones en cuanto a los niños, también personas de la tercera edad que durante la noche no estuvieron en sus hogares, tuvieron que dormir afuera. Se improvisó pues un lugar en un car wash que está lejos de esta área para poder evitar más afectaciones a su salud. Pero escuchemos un poco más cuál es la opinión de los habitantes de este sector con uno de estas personas, específicamente uno de los representantes, Juan Díaz. Escuchemos. Más que todo atención médica por los niños, porque es la calidad y los adultos. ¿Es primera vez que esto había pasado? Primera vez. Y de todos los afectados o que necesitaron atención médica, actualmente solamente este menor está hospitalizado. Está hospitalizado en el Hospital Molina. Está en cuidado intensivo. Está grave, sí. Y las demás personas que tal vez están siempre con afectaciones, pero están aquí, ¿qué tipo de padecimientos tienen? Mareos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, lo natural de esos químicos. Hasta el momento hay mucho hermetismo por parte de las instituciones para dar información a los medios de comunicación de lo ocurrido el día de ayer por la tarde. Vamos a tener que esperar un informe oficial por parte de Fiscalía General de la República y también por el Ministerio de Medio Ambiente. De esta manera saber si la empresa avícola salvadoreña cometió algún tipo de delito ambiental. Eso lo van a decir las investigaciones que se van a seguir desarrollando en los próximos días. Esta es parte de la información de todo lo que se ha generado en torno a este tema, siempre a las afueras de esta empresa avícola salvadoreña. Armando, amigos televidentes, este es mi informe. Regreso con ustedes hasta el set principal. Por supuesto, gracias Enrique. Sin duda vamos a estar a la expectativa sobre este caso que afecta a las familias y pone en tela de juicio si realmente las empresas están o no equipadas para precisamente hacerle frente a este tipo de situaciones. Bien, Graciela, vuelvo contigo. Por varias horas el tránsito por la carretera al Puerto de la Libertad se vio bloqueado. Veamos más detalles a continuación. Bien, por supuesto, y es que por varias horas, y de hecho ya vamos a estar hablando sobre esa situación, por varias horas en la carretera al Puerto de la Libertad estuvo cerrada tras la protesta de habitantes del sector y muchos nos preguntamos por qué protestan y cuáles son las demandas. Ileana Leiva nos explica en la siguiente nota. Los habitantes de las comunidades Guadalupe, El Cocalito y de zonas aledañas bloquearon el kilómetro 25 de la carretera al Puerto de la Libertad, en protesta por la ejecución del nuevo bypass y la ampliación de la carretera a 4 carriles, proyectos que se han puesto en marcha por el Ministerio de Obras Públicas, obras que los han dejado incomunicados. Hemos hablado y no nos hacen caso, sentimos que a veces se tira la bola de una institución a otra o hay una acera peatonal, lo que va a ser una ciclovía. Se viene y nosotros lo tiramos, causamos un accidente. ¿Quién va a ser culpable? El culpable va a ser el que hizo la obra, no vamos a ser nosotros. El cierre afectó a cientos de automovilistas y motociclistas. El descontento fue evidente. Incluso uno de ellos bajó de su camioneta para poder quitar los obstáculos, pero fue en vano. Al final, no logró avanzar y solo protagonizó un altercado verbal. Es que nosotros necesitamos pasar. Nosotros necesitamos pasar. ¿Qué me está pegando a mí? ¿Ah? No lo he golpeado, no lo he golpeado. ¿Pero por qué me está tocando? Jefe, tenemos gente aquí atrás. Yo llevo un enfermo y este señor no me deja pasar.
Por eso, pero es que yo no soy, perdón, esta calle es pública, no es de usted, señora, no es mía. Entonces no tiene derecho a taparla, yo no la estoy tapando, usted la está tapando. ¿Y qué pasa, es una pues? calle pública. Otros automovilistas prefirieron esperar pacientemente, sin dejar a un lado la molestia ante el atraso que les ocasionó el bloqueo. Porque vamos para el trabajo, pues, y ya vamos tarde. Mientras que los usuarios del transporte colectivo decidieron bajar de las unidades y caminar varios kilómetros. Pienso que hay diferentes soluciones para hacer eso, no llegar a este extremo, ¿verdad? La Policía Nacional Civil intentó mediar con los manifestantes para poder habilitar al menos uno de los carriles. Atendieron el llamado tras conocer que delegados del Ministerio de Obras Públicas los atenderían, razón por la que decidieron cerrar la carretera otra vez. Queremos negociar, pero que vengan ellos. Que se hagan presentes. Al final, los representantes del MOP llegaron y la carretera fue despejada. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Este jueves un grupo de personas que dicen ser usuarios de la ruta de autobuses 113 que hace su recorrido desde Cojutepeque a San Salvador y viceversa bloquearon el paso vehicular en la carretera de Oro a la altura de San Martín. Están inconformes por los cambios en el recorrido que ha ordenado el Viceministerio de Transporte. Fíjese de que cuando agarrábamos solo la de entonces allá a bajarnos a Churita solo pagábamos 2 coras, ¿ah? Y pagábamos 1 cora para el trabajo. Son 75 centavos la ida, 75 centavos la venida. Estaban unos 50 diarios. 50 diarios. Hoy son $4 los que gasto diarios. En este caso, ¿cuáles son las exigencias de parte de ustedes para las autoridades? Que regrese la ruta toda de Cuscatlán a su recorrido normal, que era el Parque Surita. Tenía 40 años esa ruta de estar ahí, ni una vez había estado en una terminal. Y en más protestas, los habitantes de la residencial Bosques de Cuscatlán, en Antiguo Cuscatlán, se manifestaron en contra de la instalación de una antena de telefonía. Temen que su salud sea afectada por este dispositivo y piden al gobierno y a la municipalidad intervenir a su favor. El problema es que en la acera de aquí al Motel Majestic quieren instalar una antena de telefonía. Y aquí todo el vecindario se opone a tal cosa porque esa cuestión, pues además de emitir radiación, es un riesgo para todos. Aquí la pregunta sería, ¿cómo es que pueden obtener permisos para poner una antena en la acera? Y a raíz de esta protesta, la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, dijo hoy en la entrevista de Hechos AM que ya se paralizaron los trabajos para la colocación de la antena de la telefonía. Aseguró que muchos permisos son otorgados por el Ministerio de Obras Públicas porque son derecho de vías. De acuerdo a Navas, a la comuna le interesa más la estabilidad de la población que una nueva antena en la zona. Van a parar el trabajo, ya di la orden y vamos a reunirnos con el dueño que busque dónde ponerla en otro lugar porque los vecinos no quieren, así de sencillo. Continuamos con más hechos y vamos a hablar de temas políticos. El Partido Arena y el presidente electo Nayib Bukele están próximos a una primera reunión histórica, por cierto, para alcanzar acuerdos en común por el bien del país. El actual gobierno asegura que existió una reunión sin previo anuncio, a lo que respondió el presidente del COENA. Tras una intensa campaña, el presidente electo Nayib Bukele sostendrá una reunión con los dirigentes del Partido Arena. Ambos consideran que es urgente sentarse a dialogar, encuentro que podría ocurrir la próxima semana. Va a ser el primer acercamiento que tengamos, donde esperamos ir construyendo alguna agenda que lo que todos, creo que todos los salvadoreños esperamos es que podamos tener una agenda conjunta como salvadoreños para sacar adelante el país. Aunque según el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, no sería primera reunión entre la oposición y el gobierno entrante. Pero Mauricio Interiano dice que fue un encuentro con el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Cuando ellos mismos filtraron la reunión, el presidente del gobierno no tuvo otra alternativa que decir públicamente que lo invitaba a una reunión, pero la reunión ya se había dado, la primera reunión ya se había dado. Hubo una reunión el viernes pasado en la cual fue con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, en los cuales nos quisieron compartir algunas de las conclusiones de un estudio, un análisis que han hecho ellos sobre el tema de cómo apoyar el municipalismo en el país.
y nos pidieron que estuviéramos ambos, que estuvo el presidente electo y me pidieron como presidente del principal partido. Incluso Lorenzana dice que ya existe un acuerdo previo entre Arena y Bukele de detener la reforma que busca incrementar un 2% al FUDES, señalamientos que Interiano desmiente. O sea, ahí se comprometió el presidente del COENA a no aprobar al menos en esta plenaria, el 2% del FUDES. Ahí es donde vienen ya los chambres y el morbo. Al final lo que sí, obviamente fue una reunión donde compartimos, pero la primera reunión que vamos a tener ya para ver temas de agenda y puntos de agenda va a ser la próxima semana. También hubo reacciones sobre la política exterior que pretende impulsar Bukele en relación a Nicaragua y Venezuela. Por lo menos va dando unas señales de hacia dónde va a manejar por lo menos la política exterior y cuáles van a ser sus prioridades. Creo que las señales que ha dado han sido positivas, esperemos que eso se mantenga. Cuando yo empiezo a acomodar mi discurso a lo que dicen otros sobre China, es lógico que ya voy caminando por un sendero. O sea, cuando uno empieza a dar los primeros pasos, le regalan una andadera. Y yo creo que ya le regalaron una andadera. ¿Quién se la regaló, secretario? No, eso... ¿Qué país? Google usted. Arena afirma que el próximo encuentro debe ser bilateral, solamente entre ellos con el gobierno entrante y posteriormente con los otros partidos políticos. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y les comento que este viernes el Tratado de Libre Comercio con Taiwán llegaba a su fin, pero con la admisión de una demanda por parte de la Sala de lo Constitucional, la cancelación queda suspendida. La Sala de lo Constitucional admitió un amparo interpuesto por representantes de la Asociación Azucarera de El Salvador en contra de la cancelación del Tratado de Libre Comercio con la República de China-Taiwán. La Sala también ordenó como medida cautelar la suspensión de los efectos de la denuncia del TLC. La admisión ocurre a tan solo 48 horas de la finalización del tratado. Los parlamentarios no tardaron en reaccionar. Vemos con buenos ojos que la Sala haya admitido este amparo que se había interpuesto por parte del sector productivo, en donde salían problemados, digámoslo así, por la decisión de terminar este Tratado de Libre Comercio. Creo que lo que ha hecho la Corte es saludable, partiendo de que se ampare el ciudadano, se ampare el sector productivo o cualquier salvadoreño con el derecho pleno para que se le cumpla la Constitución. El diputado Shafiq Handal dice que es preferible esperar la resolución de la Sala de lo Constitucional. Hay una medida cautelar, no es que se suspenda, falta que ver si la Sala dice sí o dice no, ¿de acuerdo? Así que esperemos, la Sala va a tomar su tiempo. En el Pleno también se aprobó con 55 votos el informe parcial sobre la denuncia del TLC, en el que recomendaron a la Fiscalía iniciar una investigación por el posible cometimiento de actos arbitrarios por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, por supuestamente usurpar funciones. Los parlamentarios insistieron en una reforma constitucional para que en el futuro el Congreso decida suspender o no un tratado de libre comercio. Es decir, que si a nosotros como diputados de la Asamblea Legislativa somos los únicos competentes en derogar leyes, de la misma forma somos los únicos que podemos expulsar tratados del ordenamiento jurídico. El artículo 144 de nuestra Constitución establece que los tratados forman ley de la República y por lo tanto, al ser ley, nosotros somos los únicos potestados para poder eliminarla de la legislación nacional. El informe no contó con el apoyo del FMLN. Porque primero es un informe que está a todas luces sesgado, que no han tomado en cuenta varias observaciones que se les hicieron, todavía no han recibido la contraparte. Entonces, a partir de ahí es un informe que tiene un punto específico que quieren demostrar, pero no quiere decir que esa sea la realidad. Los empresarios y diputados de oposición temían que con el fin del TLC con China-Taiwán, el país perdiera un mercado valorado en más de 50 millones de dólares. Con esta admisión, el plazo se amplía, pero aún falta esperar qué decisión tomarán los magistrados de la Sala de lo Constitucional y las reacciones de las repúblicas de China-Taiwán y de China Popular. Con imágenes de Roberto Martínez, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bueno, seguimos hablando del tema. Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo y fue muy tajante que su gobierno está esperando trabajar con el presidente electo Nayib Bukele. Veamos más a continuación.
Hablando en una sesión informativa regular en Beijing, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lu Canlu, también dijo que su país estaba esperando trabajar con Nayib Bukele, el presidente electo de El Salvador. Añadió que China y El Salvador gozaban de respeto mutuo y que el establecimiento de vínculos con Beijing ya había dado sus frutos. Bukele ha dicho que no ha decidido si continuará las relaciones con China. El Salvador cambió los lazos de Taiwán a China en agosto pasado en un golpe a la diplomacia latinoamericana de Taiwán. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en temas relacionados, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, reaccionó a la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional emitida ayer, que detuvo la cancelación del Tratado de Libre Comercio con la República de Taiwán. Lorenzana considera que esta medida podría afectar las relaciones con China Popular. Sostuvo que el recurso presentado en la Corte Suprema de Justicia corresponde más a motivaciones políticas y no económicas. Por el momento, el TLC con Taiwán continúa vigente hasta que exista una resolución definitiva del máximo tribunal constitucional del país. De la República. Mire, yo lo que creo es que la demanda, no me refiero a la decisión de la sala, la demanda puede tener otras motivaciones, porque está claro que desde el punto de vista económico, la República Popular de China ha sido categórica en diferentes momentos al decir que están dispuestos a resarcir cualquier tipo de afectación económica que puedan tener algunos empresarios por la ruptura del Tratado de Libre Comercio, la denuncia del Tratado de Libre Comercio, de tal manera que ya no es económico. Entonces, más bien creo que puede ir en la dirección de abonar a una decisión política, ¿no? Y también hubo reacciones en la agroindustria azucarera. Los empresarios se mostraron satisfechos con la anulación de la suspensión del Tratado de Libre Comercio con la República de China-Taiwán, ordenada por la Corte Suprema de Justicia. Esto sí, no sin antes lamentar el proceder de Cancillería al denunciar el TLC. Consideran que el gobierno no tomó en cuenta las implicaciones económicas que esta decisión traería al sector que exporta e importa bienes, productos y materia prima a costos preferenciales. Este día hemos ganado los productores de caña, nuestro derecho a que se nos respete como empresarios, han ganado los transportistas, han ganado los trabajadores de los ingenios. Porque los mercados son bien difíciles de poderlos abrir. Los tratados comerciales son una herramienta para facilitar la apertura de esos mercados. Y mientras tanto, los diputados aprobaron con 53 votos la exoneración de impuestos, la introducción de 10 camiones cisternas donados por China, los cuales servirán para que ANDA realice el suministro del vital líquido a comunidades con problemas de abastecimiento. En otros temas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su confianza al presidente electo Nayib Bukele. La felicitación se hizo a través de una carta oficial con fecha del pasado 21 de febrero, pero revelada anoche por el presidente electo. El mensaje del mandatario estadounidense dice: felicitaciones en su victoria histórica. Bajo su liderazgo, confío que la relación bilateral entre nuestros países crecerá y que lograremos grandes cosas juntos. Tengo muchos deseos de trabajar con usted. Y tras las declaraciones del presidente electo Nayib Bukele, donde señala que tanto Nicaragua como Venezuela han perdido el respaldo del gobierno salvadoreño, algunos parlamentarios de derecha respaldan su posición, reiterando que el país debe mantener las relaciones con gobiernos democráticos. Es un buen anuncio y quiero decirte que felicitamos al señor presidente electo por tener esta visión clara de que nuestro país no puede ser aliado de un gobierno antidemocrático, de un gobierno que ya está siendo mal visto por todos los gobiernos del mundo. Y enhorabuena a esta declaración porque marca la pauta de que los próximos 5 años van a ser de relaciones diplomáticas con países democráticos y no con Venezuela. Bueno, nosotros como Democracia Cristiana estamos contentos de escuchar ese mensaje, que vamos en buen camino como el país, felicitando también al presidente electo por esas decisiones, ojalá que se concreten.
Otros temas polémicos que la ciudadanía y nosotros como noticiero le estamos dando continuidad son los casos de corrupción. Y es que ya fueron puestos a disposición de las autoridades 3 de los imputados en el caso Corruptela, quienes la Fiscalía ordenó su captura, luego que la Cámara Primera de lo Penal provocó o revocó las medidas sustitutivas a la detención. Imar Batres se encuentra en el centro judicial y nos amplía la información. Imar, bienvenido. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos fuera del juzgado cuarto de instrucción. Hasta este lugar vinieron José Dolores Zelaya, Mauricio Antonio Llanes y José Lito Morales. Ellos fueron recapturados en las últimas horas por la Policía Nacional Civil, acusados de actos de corrupción en el caso Corruptela, donde el exfiscal Douglas Meléndez denunció que su antecesor Luis Martínez habría recibido soborno por parte de Enrique Raiz y el expresidente Mauricio Funes. Veamos a continuación imágenes de cuando ellos son trasladados desde este juzgado hasta las Bartolinas policiales para posteriormente ser puestos a las órdenes de un penal. Escuchemos también lo que dijo José Dolores Zelaya respecto a este caso. Ya dije que no voy a dar ninguna declaración, solamente les puedo decir que estoy totalmente inocente y en su momento voy a demostrarlo. Bien, era el momento que eran trasladados los imputados y las declaraciones de uno de ellos. Pero ¿qué dice la defensa en este caso? Pues habían 18 imputados, a esos 18 les ha sido pues puesta una fianza, a otros 4 se ha ordenado la recaptura. Escuchemos a continuación a un abogado, tanto de los que defienden, los que se les ha colocado la caución económica y también de los que han sido recapturados, que opinan de la decisión de la Cámara Primera de lo Penal. Es congruente con los parámetros de indicios de probabilidad de existencia de los delitos. No tiene tanta robustez para poder imponer una medida cautelar diferente a la prisión. Es más, él fue detenido en su casa de habitación, es decir, no se puede argumentar que hubiese un peligro de fuga porque está, pero insisto, ignoro cuál habrá sido la consideración de la honorable Cámara en relación a mi cliente. Lo cierto es que él estaba cumpliendo aquí a cabalidad lo que el tribunal le había impuesto. Bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora desde los juzgados en San Salvador. Por supuesto que le estaremos dando seguimiento a este caso Corruptela. Buenas tardes. Perfecto, Emma, gracias. Buenas tardes. Y continuamos hablando de la gira de Nayib Bukele por Estados Unidos. Y es que precisamente hoy el presidente electo Nayib Bukele se reunió con el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos. Con esta visita se busca reforzar áreas claves para la próxima administración del mandatario electo. Entre los temas abordados están el fortalecimiento de relaciones bilaterales en las áreas económicas para luchar contra las causas de la migración irregular hacia Estados Unidos. Además, trataron temas como la economía, el comercio y la creación de empleos, así como las relaciones internacionales que involucran a China y Venezuela. Con esta información hacemos pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora nos enlazamos con Antonio Valladares. Él nos tiene detalles sobre los datos alarmantes en los que se encuentran los mantos acuíferos en el país y las causas de contaminación del agua. Antonio, adelante. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. En efecto, según la Asociación Mundial del Agua, existen 2 vectores contrarios que continúan generando la contaminación de los mantos acuíferos en El Salvador. En zonas que antes no presentaban niveles alarmantes de polución, ahora es urgente tomar acciones integrales que permitan frenar la contaminación, sostiene esta organización. Los planes de reforestación que se impulsan desde el gobierno no contrarrestan los estragos causados en el medio ambiente por la urbanización descontrolada y sin leyes. Veamos a continuación parte de las declaraciones que dieron a los medios de comunicación. Ríos que antes no teníamos niveles de contaminación y hoy sí aparecen con ciertos niveles, como por ejemplo el río Jute, el río San Antonio, que son ríos que están en las estribaciones de las cuencas que drenan hacia el mar, el Puerto de Libertad, o sea, lo que es la cordillera del Bálsamo. Y eso se debe precisamente al avance urbanístico con pocas regulaciones, ¿verdad?, con pocas medidas de control, que ha hecho de que esos ríos se empiecen a contaminar y que se han
disparado pues los parámetros de medición, ¿verdad? El mal cuidado del recurso hídrico viene a desencadenar una carga presupuestaria para el gobierno central, según señalaron estas organizaciones, debido a que el consumo de agua contaminada viene a generar también enfermedades para la población. Veamos. Ya no son solo comunidades, son municipios enteros los que se ven afectados con esta problemática del agua, y de no hacer algo en el corto plazo difícilmente vamos a poder cumplir las metas hacia el año 2030 y cada vez vamos a ir teniendo menos agua de calidad disponible para consumo y para actividades económicas. El agua es vida y desarrollo y por lo tanto debemos de hacer un esfuerzo conjunto como sociedad salvadoreña para hacer un buen manejo de nuestros recursos hídricos. Según detallaron, es urgente entonces la aprobación de una ley general de aguas que permita tener un panorama más claro sobre la gobernanza del recurso hídrico y en situaciones críticas saber qué sectores serán prioridad. Al hacer una comparación a nivel regional, el país tiene una mayor densidad habitacional versus el territorio, lo que sobrecarga a los mantos acuíferos e incluso, escuche bien, desaparece caudales. Entonces empiezan a incrementarse los conflictos entre los distintos usuarios, ¿verdad? Para uso doméstico, entre la agricultura o incluso entre la generación de energía, ¿verdad? Entonces, si no tenemos una ley que nos diga cuáles van a ser los usos prioritarios, cómo vamos a resolver estos conflictos cuando se presentan entre los usuarios, entonces pues vamos a tener más problemas sociales y mayor conflictividad social. La reutilización del agua podría mermar esta situación, por lo tanto se le hace un llamado a la ciudadanía que tome conciencia sobre el buen uso del recurso hídrico para evitar que continúen los niveles alarmantes en el país. Esta es parte de la información que les tengo por el momento. En las siguientes emisiones de Noticiero Hechos le vamos a estar presentando más detalles. Por el momento, con esto retorno la señal hasta el set principal. Gracias, Antonio. Un tema al que hay que prestarle mucha atención porque no solamente se da en nuestro país, sino también a nivel mundial. Bien, vamos con más información y es que este jueves diferentes organizaciones sociales pertenecientes al Foro del Agua presentaron una demanda ante el Congreso Ambiental de Santa Tecla por la supuesta degradación ambiental en la zona conocida como Valle del Ángel, esto específicamente en el sector suroriental del municipio de Apopa. Los representantes de las diferentes organizaciones aseguraron que la zona es catalogada como acuífero de producción media y alta, es decir, zona con alto potencial de recarga acuífera. Tendría repercusiones ambientales y afectaciones en el tema agua severas, debido a que esta zona, según las averiguaciones que hemos estado haciendo como Foro del Agua, es una de las zonas de mayor potencial de recarga del municipio de Apopa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de impermeabilizar, tala de árboles, más transporte de vehículos, más contaminación, que estaría prácticamente poniendo en peligro el abastecimiento de agua para las comunidades que están en ese sector. Y los problemas de la población se los presentamos en la sección Hechos en tu comunidad. Dos baches de considerable dimensión amenazan el tránsito vehicular en la carretera antigua Zacatecoluca, a la altura de la colonia Terrero del municipio de Santo Tomás. De acuerdo con los residentes, las aguas residuales que son depositadas en la calle son la principal causa de los daños ocasionados. Quienes viven en esa zona piden dos cosas. Número uno, reparar urgentemente los huecos en la arteria y segundo, la construcción de canaletas. La crisis en el servicio de agua potable es a nivel nacional. Esta vez los afectados son los residentes del municipio de Turín, en el departamento de Aguachapán. En este lugar ya son 5 días sin contar con el servicio. Los residentes aseguran que les notificaron que no recibirán agua durante los próximos 15 días. Reos de las Bartolinas de la Subdelegación de la Policía de San Pedro Mazahuat en el departamento de La Paz denuncian abusos que estarían cometiendo algunos agentes de la PNC. Sostienen que muchas veces la comida, ropa y demás cosas que les proveen los familiares no les son entregados. En un improvisado comunicado hecho llegar a los medios de comunicación, piden a la procuradora Raquel Caballero y al director de la PNC Howard Cotto y otras instituciones que velan por el buen ejercicio de la función pública intervenir en esta situación que estaría violando los derechos humanos. Cabe señalar que la denuncia la hacen presos involucrados en delitos comunes que no pertenecen a pandillas. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.
Gracias por continuar con nosotros. En más información, la violencia no cesa. Y es que 2 hombres fueron asesinados en el punto de autobuses de la ruta 2A, ubicado en la colonia Buenavista del municipio de Mexicanos. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Dimas Álvarez, de 35 años, y Douglas Wilfredo Calixto, de 49 años de edad. Según el informe policial, ambos fueron atacados a balazos por presuntos pandilleros cuando revisaban un vehículo en una llantería. Y escuche usted, padre e hija fueron atacados a tiros esta mañana en el caserío Los Cornejos, esto en Yutuxtepeque. El hombre identificado como Edgardo Barahona Rivera, de 40 años, falleció, mientras que su hija de 14 años resultó lesionada y fue trasladada a un centro de salud. Por este hecho no se reportan capturas. Este día, pues, ya tenían controlada a su víctima y le dispararon sin mediar palabra. Y él tenía un taller, dice la familia que tenía un taller, pero no puede ser por ahí. Lo que pasa es que hace unos años a él me parece que le asesinaron a la esposa. Hablemos ahora de temas académicos, y es que desde el 2016 inició un nuevo método de estudio en nuestro país. Hablamos de la universidad en línea, enseñanza que está logrando la inclusión de miles de salvadoreños al sistema educativo superior. Esta es la nota académica que nos presenta Antonio Valladares. No hay condiciones a veces para estudiar. Su nombre es Magdalena y tiene 62 años de edad. Virogrid de noche y un Virogrid de día. Durante más de 20 años se ha dedicado a comercializar productos en el principal centro de abastos de San Salvador, La Tiendona, pero desde 2016 se ausenta todas las tardes de su negocio para trasladarse a la Biblioteca Nacional. Cumple uno de sus sueños que estuvo estancado durante muchos años, culminar una carrera universitaria. Yo inscribo unas 3, 2 o 1. Cuando yo me llego a enterar que una materia es pesada, que hay que salir quizás del recinto de la U, entonces solo inscribo. Se inscriben menos, porque ¿de qué sirve estar inscribiendo tantas materias si no las va a aprobar? A través de la universidad en línea, poco a poco, pero con paso firme, dice, avanza en su proceso de profesionalización. Su deseo es enseñar lo aprendido a muchas personas. Por eso, optó por estudiar licenciatura en informática educativa. Ahorita llevo fundamentos de matemáticas y llevo lógica para la computación. Y llevo informática y sociedad. Actualmente este método de estudio, impulsado por la Universidad de El Salvador, acoge a más de 3.000 salvadoreños, la mayoría en edades que oscilan los 30 y 40 años de edad. Pero existe un buen porcentaje de adultos mayores quienes vieron un nuevo incentivo para culminar sus estudios universitarios. Se abrieron puertas al conocimiento, oportunidades de crecimiento intelectual. Tenemos hoy en día 18 sedes distribuidas en todo el territorio nacional, y la última que hemos aperturado es la sede del Bajo Lempa, precisamente porque estas comunidades son comunidades que fueron repatriadas, que fueron despojadas de sus lugares de origen producto del conflicto armado, y como una medida restaurativa, como una medida de resarcir ese daño que el Estado causó a estas poblaciones, tuvimos a bien entonces aperturar una sede en el Bajo Lempa para darle oportunidad a las comunidades empobrecidas de esta zona. La universidad en línea tiene a disposición de los salvadoreños las carreras de Ingeniería en Sistemas Informáticos, Ingeniería Industrial e Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Mercadeo Internacional, Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales, Licenciatura en Enseñanza del Inglés y Licenciatura en Informática Educativa. El caso de la niña Magdalena, como muchos otros casos, no hubiesen tenido la oportunidad jamás de poder cursar una carrera universitaria, sino
a través de esta modalidad que hemos implementado a partir del año 2016. Los interesados en finalizar sus estudios superiores a través de la universidad en línea deberán someterse a 2 pruebas, una de aptitud y otra de conocimiento general. En ambos casos deberán alcanzar puntajes del 50% para lograr su ingreso. Con esta nueva oferta de estudios se pretende contribuir a la equidad educativa, ampliación de oportunidades y mantener estudios universitarios de calidad. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Muy interesante esta iniciativa. Y saben, hablando siempre de notas positivas, queremos presentarle un grupo de mujeres que dedican parte de su tiempo libre a una actividad digna de replicar en todas partes del Salvador a favor de pacientes con cáncer. A lo largo de la semana se reúnen para impulsar un proyecto donde lo único que ganan es la sonrisa de muchas personas. Entretenido y delicado. Así describe Zoila Martínez su oficio vespertino. Y es que luego de varios meses, sus manos han desarrollado una habilidad sorprendente para elaborar pelucas. Vamos agarrando hebrita por hebrita para poder irlas amarrando aquí en una hebra de hilo y después irlas remachando con un hilo de algodón. Dice que le han contado que en otros países este trabajo es bien remunerado, pero aquí no gana nada monetariamente hablando, pero sí fomenta un mandamiento divino. Más que todo el amor al prójimo, ¿verdad? Y todo por medio de un voluntariado que desarrolla junto a otras mujeres que, aprovechando sus tiempos libres, decidieron hacer pelucas para pacientes con cáncer. A veces ellas están más sufriendo con su depresión que con la enfermedad que tienen. Entonces, con una peluca, que siquiera ella se pone en su peluca, tal vez se maquillan un poco, ella se les cambia su apariencia, su semblante. Es increíble cómo la población se ha sensibilizado y se ha hecho ahora sumamente común y sumamente popular el hecho de que se pueda donar el pelo. Son originarias de Santa Tecla, municipio en el departamento de La Libertad, cuya alcaldía decidió apoyar la ingeniosa idea por su valor social. Cuando tú donas cabello, estás donando vida. Marcela Carrillo es presidenta de una fundación que apoya a personas con cáncer, conjunto de enfermedades que con la ayuda del Todopoderoso venció, y ahora relata como testimonio. Asegura que el trabajo de estas mujeres tiene un impacto altamente positivo, digno de aplaudir. Es importante recalcar que cáncer es todos los meses del año. Todos los meses del año nuevos diagnósticos, nuevas recaídas, mujeres en tratamiento, mujeres sufriendo. Entonces es lindo saber que las personas salvadoreñas se suman todos los meses del año a ayudar a sus iguales, ¿verdad? Que están en los hospitales sufriendo tratamiento y demás. Realmente cáncer no es sinónimo de muerte. Cáncer es una oportunidad para ser mejores personas. Como alumnas en pleno aprendizaje, se reúnen en este lugar varios días a la semana, sin esperar nada a cambio. Lo único que buscan es alegrar con el resultado de su trabajo a varias personas, aún sin saber quiénes serán. Quisiéramos conocerles, a veces quisiéramos conocerles y verles su rostro, porque me imagino que han de cambiar bastante al ver que se van a ver diferentes, se van a sentir diferentes y que hay alguien que les está apoyando. La idea ha comenzado a conocerse en toda la ciudad, logrando que la población y hasta la empresa privada les done cabello recolectado en campañas. Ellas alegres, porque lo transforman en lo que llaman las pelucas del amor. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Sin duda, noticias muy positivas. Vamos a ir con más temas, y es que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, inauguró en Sonsonate la 11ª sede del programa Jóvenes con Todo, que operará en las instalaciones del Centro Juvenil. La inversión fue de $311,000 provenientes del programa de apoyo a comunidades solidarias en El Salvador y la Unión Europea. Los beneficiarios superan a la fecha los 25,000 a nivel nacional, quienes han logrado fortalecer sus capacidades productivas y profesionales. Serén instó que programas como este deben mantenerse. Aquí
pueden construir su futuro, pueden construir un futuro de prosperidad y de esperanza. Por eso a todos ustedes les felicitamos y les pedimos que saquen el mejor provecho de estas instalaciones para su formación y superación. Aquí encontrarán siempre el buen consejo, la mano solidaria, la sonrisa sincera de otros jóvenes y por supuesto esta nueva sede abre las puertas para que participen en todas las oportunidades que ofrece el programa Jóvenes con Todo. Vamos con noticias internacionales. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, el Congreso de ese país aprobó 3 proyectos de ley sobre Venezuela que para ser avalados, deberán ser revisados por la Cámara de Representantes y el Senado. Para conocer en qué consisten estas iniciativas, nos vamos a enlazar con el periodista Jorge Agobián de La Voz de América. Jorge, bienvenido. Con apoyo bipartidista, 3 proyectos de ley sobre Venezuela fueron aprobados aquí en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Este, sin embargo, es un primer paso, pues ahora deberán ser dirigidos al Pleno de la Cámara para ser discutidos y sometidos a votación. Ese proceso podría realizarse en unas 2 semanas, de acuerdo a los representantes de ambos partidos que conversaron con La Voz de América. Pero un tercer paso, que de ser aprobado acá en la Cámara de Representantes, deberá pasar a manos del Senado para también su revisión. Los proyectos de ley que se presentan hoy, por una parte, prohíben la venta de armamento y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela, considerando que son usados por las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir a los manifestantes. Y por el otro lado, el otorgamiento de ayuda humanitaria al país sudamericano por un monto de $150 millones que serían aportados por el Congreso y que se sumarían a lo que ya ha destinado la administración del presidente Donald Trump. Los legisladores, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, han asegurado que existe consenso bipartidista para apoyar las propuestas legislativas sobre Venezuela. Desde Washington informó Jorge Agobián de La Voz de América. Gracias, Jorge, por tu informe. Tenemos aún más información internacional en el siguiente resumen. En Nigeria, 40 de los 100 niños soterrados por el colapso de su escuela fueron rescatados con vida por socorristas y familiares que se unen a la recuperación de los menores. Sin embargo, las autoridades de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias ya confirman la muerte de 10 niños, mientras que el número exacto de desaparecidos sigue sin precisarse. Hoy el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia retornaron la mesa de diálogo luego que las autoridades accedieran a liberar a un número indeterminado de presos políticos. Recordemos que la alianza opositora se retiró del diálogo con el gobierno de Daniel Ortega tras exigir muestras contundentes de querer resolver la crisis desatada por protestas que dejó al menos 325 muertos, más de 70 presos y miles de exiliados. El cardenal de Nippon, Tomás Aquino Maeda, informó en conferencia de prensa que el Papa Francisco tiene intención de visitar Tokio, Nagasaki e Hiroshima durante el viaje que realizará a Japón en noviembre próximo. Maeda dijo que se está estudiando que la visita dure 4 días y podría comenzar el 25 de noviembre. Sin embargo, las fechas oficiales se conocerán a finales de junio y comienzos de julio. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Esta es la sección deportiva con Zuli Rodríguez. Ya está con nosotros Zuli Rodríguez. Zuli, ¿cómo estás? Bienvenida. Bastante bien, ya estamos por acá en el set de Noticiero Hechos. Estamos muy contentos, compañeros, de estar acompañándolos. Y bueno, hoy vamos a empezar hablando acerca del fútbol nacional, porque Alianza FC se levantó de un marcador adverso y consiguió una importante victoria de 1-2 frente al equipo de Jocoro en el duelo reprogramado por la fecha 9 del torneo Clausura 2019. Estas son parte de las acciones del encuentro y serían los que estaban en calidad de local quienes lograrían el primer tanto. Recuperaban balón, el disparo y sería José Ayala al 37 quien adelantaría al equipo del Jocoro. Era el 1-0 en el marcador allá en el estadio Las Delicias, pero en la parte de complemento las cosas cambiaron para los salvos. Es así como Marvin Monterrosa lograría la igualdad cuando corría el minuto 54. Se ponía el 1-1 en el marcador, mientras que al minuto 72 apareció Oscar Serén para poner el 1-2 definitivo y la victoria para el equipo capitalino, que recuperó de esta manera el
liderato de la tabla que había sido obtenido por Club Deportivo Águila tras el revés en la pasada jornada ante la de Chalatenango. Sanciones en la NBA porque van a ser 3 juegos y entonces se le va a descontar de su salario $500,000. ¿Qué ¿Te tal? imaginas? $500,000. $500,000. Bueno, me imagino que esto, me imagino... Más. No, y me imagino que esta es una cifra pequeña en comparación a sanciones ocurridas históricamente en otros casos. Es increíble, una vez aquí a través de Noticiero Hechos hablábamos acerca de estos reglamentos que existen tanto en NFL como en NBA. Exacto. Una vez pasó un altercado que no era pelea, pero por estar molestando dentro del mismo equipo, uno de los jugadores le desamarró la cinta a otro jugador. Le cobraron $25,000 por esta acción. $25,000. Esas son parte de las sanciones que se dan en ligas internacionales. Obviamente sabemos que estos jugadores pues ganan millones, pero ya duele, $500,000. Claro, porque a uno que te quiten un poquito ya te duele, te lastima, no se diga a ellos. Que te descuenten el Lo séptimo. de los impuestos. Con solo que te descuenten el séptimo ya le duele a uno. Claro, ya, por eso es que uno siempre llega puntual a todo. Sí, por eso aquí, por lo menos los 3, ahí tenemos nuestros horarios exactos. Bueno, muchísimas gracias, Zuli. Sobre todo yo, gracias a ustedes. Bien, nosotros así finalizamos. Esto es parte de lo que teníamos preparado para todos ustedes. Que pasen una feliz tarde. Nos vemos mañana, 1:30 de la tarde. Cuídense.